¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es el canal Master Vidal en YouTube y hoy tenemos una entrega literaria. Directo, pues es el maestro José Agustín con su obra. Yo creo que debe ser difícil para el maestro José Agustín haber generado este éxito tan pronto. Parece que lo escribió cuando andaba por ahí de los 20 años, entonces 20 cacho de años y entonces ha transitado durante 40, sin duda ha seguido haciendo un trabajo muy bueno, como un gran éxito editorial también tiene la tragicomedia mexicana que vale muchísimo la pena de revisar para enterarnos quiénes somos y de dónde venimos. Pero en la situación de la ficción, yo no sé si ha pegado otro hit tan fuerte como fue, y si lo hará, como fue De Perfil. De Perfil, obra de un joven autor, José Agustín, que por ahí anda todavía el queridísimo maestro, hasta donde se vive en el estado de Morelos, en su querida Cuernavaca, y da conferencias, habla sobre este asunto de política y de historia de México, seguramente, y debe seguir generando su obra literaria que ya es bastante extensa. Tiene por ahí novelas, tiene obras de teatro. Aquí en el canal ya trabajamos La tumba, que en realidad me parece que esa fue su primer obra de ficción. Hay algunos apuntes de La tumba con respecto a De Perfil. El personaje podríamos decir que casi es el mismo. La relación con Keta Johnson también es muy parecida. Sin duda el ambiente y la ciudad que habita, que es la Ciudad de México de los años 60, es exactamente la misma. Este complejísimo mundo entre sabernos de un país que vivimos, habitamos un país en vías de desarrollo, diría el viejo presidente Echeverría, este tercer mundo. Sin embargo, la cercanía con los Estados Unidos, por ejemplo, o ya los pincelazos de una modernidad en cuanto a la vida, en cuanto al arte, hacen de México un país bastante original, hacen de México un país bastante con mucha precisión para revisarlo. Seguimos habitando situaciones francamente de un retraso brutal, violento, social, y por otro lado también en algunas situaciones, insisto otra vez, en el arte, en la cultura, posiblemente más que nada, en la calidad de nuestros autores, como gente del primer mundo, con los más altos niveles de desarrollo. Bueno, pues entonces revisa, de verdad es que no tiene desperdicio. Yo no he encontrado ninguna obra flaca del maestro José Agustín. Toda me parece muy buena. He caído, además, justo pues con respecto a su edad, a su desarrollo como autor, ha ido creciendo. Por ahí me faltan un par de cosas que ahora que lo revisé dije, no las he tenido no las he conseguido y voy a trabajarlas. Pero recuerdo aquella otra que también la voy a trabajar. Se me escapa ahora el nombre. Muy buena, muy, muy sabrosa y además muy profunda de unos becarios que se van a estudiar al sur de los Estados Unidos, me parece, o al norte de los Estados Unidos, unos becarios, uno de ellos mexicano, y que pone en su situación existencial qué es ser México y qué es moverse como mexicano en otra parte del mundo. Esta especie de profundidad podíamos encontrar aquí rascándole. José Agustín también ha sido uno de los autores que más han trabajado en términos de tesis para explicar, para profundizar en sus obras en México y en el mundo. Yo siento un especial cariño por la obra de José Agustín y particularmente por De Perfil, porque creo que fue mi primera obra literaria de gran alcance con la que me enfrenté. Y bendita sea la vida, no sé quién me haya conectado con el maestro Agustín, porque me identifiqué perfectamente. La devoré la novela, me pareció súper emocionante. La leyeron los amigos con los que habitaba mi mundo en ese tiempo, que andábamos por ahí de los 20 años, cuando menos los que tenían más intereses literarios o artísticos, y la discutimos, la vivimos, empezamos a contestarnos NOP o SIP como juegos del lenguaje que usa Agustín en su de perfil, ¿no? En su maravillosa novela. Por ahí la habré leído 8 años después,
por ahí de la treintena de mi vida, me siguió pareciendo divertida, la seguí, la tengo de nuevo entre mis favoritas, pero pensaba que ciertamente no era la gran novela, no era el novelón enorme, no era, es decir, que está en el segundo, que está en mis favoritas y me encantó y que tenía mucho de este sentido de ser la primera con la que me encontré, de la que me enamoré de la literatura, pero que al paso del tiempo, al paso de la experiencia y de penetrar en la estructura de las novelas, en el desarrollo de la historia de las novelas, etcétera, etcétera, ya no estaba como en los mejores lugares, iba descendiendo en su escala. Y hoy que la rescato, o hace poquito, hace unos días que la traje para presentarla, básicamente también con la idea de generar un texto al cual las jóvenes generaciones, ahora, antes decía mis alumnos, pero ahora digo los hijos de mis alumnos, puedan entrar. Sin duda dije, lo voy a revisar para ver si sigue siendo un texto que los chavos le entren, pues que no sé si Rodrigo, mi hijo, ya la leyó, que tiene 20 años, voy a preguntarle, pero si alguien se acerca y me dice, ¿qué puedo ir leyendo serio, bien? Mi respuesta anterior todavía seguía siendo pues de perfil de José Agustín, además como mexicano te vas a identificar, etcétera. Y me puse a revisarla pensando en eso, que está el contexto de la narración, de la historia, va por los años 60, no sé si incluso concretamente en el 68, me parece que no, poquito antes debió ser, cuando el personaje tenía 17 años, iba saliendo de tercero de secundaria y andaba en la búsqueda de a qué preparatoria entrar. Y me llevé una enorme sorpresa. Sigue estando vigente, sigue siendo muy divertida. Sin duda hay algunas cosas que ya la gente de mi edad tendríamos que, es decir, que solo, no solo, pero que identificamos de manera más sencilla, pero lo cual no es ningún problema, porque lo revisas en internet y enseguida aparece, ¿no? Me vi con la maravillosa tentación de buscar Radio Capital, por ejemplo. Yo traigo toda esa cultura de la gente que escuchamos la radio. Sigue estableciéndose, sin embargo, hace mucho tiempo que no escucho la radio o me he dado el permiso, gracias a Internet, de escuchar la radio de España o de Francia como un asunto curioso de diferentes partes del mundo, que antes también se podía hacer con la famosa onda corta. Bueno, entonces no ha envejecido y hoy, al paso de mucho tiempo, también encuentro que la estructura, el manejo de los tiempos, el manejo del lenguaje, las soluciones técnicas que va generando el maestro José Agustín están a un nivel verdaderamente valioso. Yo no sé si el tiempo, ahí el tiempo y las lecturas y las generaciones van haciendo esas determinaciones, y creo que es inútil, ¿no? Si me pusiera a armar el top 10 de las novelas mexicanas, el top 10 de las novelas latinoamericanas, me parece que más bien es una lata y es una especie de moda que no aporta. Lo que sí podemos encontrar es que es una gran novela. Ahora atención también, porque cuando digo gran novela, no quiero espantarte pensando en que sin duda Pedro Páramo es una gran novela, pero hay que aceptar que Pedro Páramo es una gran novela a la que si le entras en la primera lectura, es muy probable que odies la literatura y que digas, no mames, ¿de qué va esto? ¿De qué demonios se trata? No quiero saber de esto nunca. Hay que prepararse para entrar a Pedro Páramo o hay que leerla con cierta ayuda, sobre todo si es tu primera novela. Si ya has ido trabajando, si ya le sabes, si ya le encontraste, bueno, seguramente te acercarás al disfrute de Pedro Páramo y también te dejará montones de dudas que hay que seguir explorando. Bueno, no es el caso como tal de perfil, sin embargo, podemos encontrar, y quizá por eso también te digo, ha sido muy estudiada, podemos encontrar que tiene estos elementos, que no está capitulada, que el mundo de nuestro personaje está puesto en la narrativa, eh, si bien no al grado de renglón a renglón, pero sí cuando acaba un par de párrafos, lo que podríamos llamar un capítulo, ya estamos en otra cosa. De pronto a la mitad de ese capítulo, a la mitad de esa página, te das cuenta que está hablando de un sueño o que está hablando del pasado de sus papás, lo cual al final es maravilloso porque es un macrocosmos cuyas voces están entremezcladas.
sin que esto no lo haya explicado, porque si no lo explica va a ser muy aburrido. Si se detiene y se pone a decirnos la técnica para encontrar esto es la polifonía, le vamos a decir, no me gustó que me lo explicaras. Porque así es con el elemento artístico. Cuando nos vamos dando cuenta de que el desarrollo está ahí y que de pronto hay como un pintor que tuviera una paleta y se le cuela, no se le cuela, lo hizo a propósito, un tono suave, un tono apastelado, junto a un tono oscuro, profundo, etcétera, y decimos, algo está sucediendo aquí, algo me hace un poco de ruido. Esos son los elementos artísticos que nos van seduciendo para dejarnos llevar por la narración. Es muy sencilla la historia, es un personaje, nuestro personaje es un adolescente, 16, 17 años, que está saliendo de una secundaria particular, que pertenece a un mundo relativamente específico, de clase media, relativamente acomodada, papá psiquiatra, que no psicoanalista, mamá que estudió psicología, pero que ahora está encargada de sus dos hijos, este personaje que es el hermano mayor y el hermano menor, y un proceso de tiempo en el que empieza por ir a una fiesta, se cuela para ir a una fiesta, conoce a un vecino un poco loco, un poco sufridor porque vive en casa de unos tíos este vecino, se relaciona con los amigos de un primo de él mismo, de nuestro personaje, conoce a una artista en ciernes, pero apalancada, a la que van a ser famosa, que por ahí se pareciera ser que ya no estuve tan seguro, pero alguna vez leí o me enteré que sería como este asunto de Angélica María, el boom este de Angélica María, que en términos, pues incluso ya no tan modernos, no sé quién esté de moda, pero sería como si alguien se ligara a Alejandra Guzmán antes de que Alejandra Guzmán fuera el boom de la fama, entra a ese mundo también. Y sobre esa misma narrativa, te diste cuenta entonces en la lectura que fue hablando de la historia de sus padres, que están a punto de divorciarse, están en una crisis que es posible que los lleve al divorcio. Está su relación con, no me acuerdo el nombre, sé que uno de ellos es Rosario, que es la sirvienta, el trato, ahora tan políticamente incorrecto, como era normal, si te cogiste a la gata, si está buena la gata, si la misifusa, si el personaje este patán de Keta Johnson, como dice, bueno, te voy a colgar el teléfono porque hace rato que no me divierto maltratando a mis gatas, que es maltratar a la servidumbre, pasarse de lanza con esa distinción clasista brutal que existía en el México de los 60. Este manejo del tiempo, este ir a esa piedra, a la reflexión, a la soledad, a la gran pregunta, ¿quién soy y qué hago en el mundo? En este mundo también, que de una manera muy divertida, pero también muy cruel, con este asunto pseudopolítico que va él a buscar su ficha, su credencial de incorporarse a la universidad, pretenden asaltarlo unos pinches lacras, se me fue el nombre otra vez de estos tipos que están en la universidad ahí perennemente, ¿no? Que duran como dinosaurios, pero es otro el término, que duran ahí años, que no salen de su carrera o de su preparatoria, fósiles, y que tienen un asunto político. Como estos jóvenes veinteañeros ya están tras el hueso, ya están tras las influencias a partir de un discurso democrático, de un discurso socializador, de un discurso que pretende el bien, a partir de un discurso ético, los manejos entre las personas son nefastos, son de traición, son de mentiras, son de dar la cara, son de negociaciones, son de agendas ocultas, y es muy triste si lo revisamos, porque estos chicos tienen 19 años. ¿Cómo estos chicos después van a desarrollarse para ser los políticos que van a manejar nuestro país o que han manejado nuestro país, pues casi lo podríamos decir hasta la fecha? Otro elemento importante que ahorita voy a enfatizarlo es este asunto social, me pareció a mí terrible, de cómo tiene dos ejemplos, Agustín, cuando uno de los personajes les quieren robar un paquete y le pone una madriza espantosa, como el taxista trata al chico que está golpeado, y luego otra señora mayor que acusa a uno de los detenidos en una famosa razzia, donde la policía llegaba a estos cafés cantantes, también con mucho de engaño, también con mucho de falsedad, perdón, con mucho de pose, quizá heredada. Agustín se movió en los niveles intelectuales cuando era joven, él trabajó
en el taller del maestro Juan José Arreola, pero después fue a las fiestas de diplomáticos, de escritores, de importantes en ese momento. Hay otra donde narra, esa es de carácter más biográfico, donde narra su encuentro con Carlos Fuentes, y cómo estos grandes autores también eran una bola de desmadrosos y andaban en las briagas y casi en las orgías, coqueteando con el poder, etcétera, etcétera. Ese, esa mafia cultural de la que Agustín en realidad nunca perteneció y salió, y cómo la ha retratado en su literatura. Bueno, el otro es esta viejita que te decía, que acusa a uno de los detenidos en la racia, en este barrido policíaco o policial, y justifica que amenacen a los chicos, el taxista justifica que le hayan pegado al chamaco por revoltoso. Cómo esta sociedad, a mí me quedó ese tufo espantoso, por supuesto que ya estaba preparando, y a lo mejor muchos de ellos deseaban el famoso 2 de octubre. ¿No? El 2 de octubre no es gratuito, así como en la sociedad alemana el cuarto Reich no es gratuito. este, lo dejamos crecer, diría Brecht, pues no, o sea, no pusiste tus barbas a remojar, si no interveniste a tiempo, pues ahora tienes todo este proceso. Incluso entonces en México, en esa parte en específico, en esa parte generacional, la gente no se puso a dialogar con sus jóvenes, y bueno, pues entonces vino la brutal madriza, porque no la supimos resolver a tiempo, porque no los escuchamos, porque los hemos tenido o nos han tenido. Yo viví esa parte también, pues alimentado por en mi época de los 20 años, de los 30 años. Si bien ya no era un asunto tan violento, o sí, fíjense que sí, ahora pensándolo bien, sí era muy violento, solo que estaba muy soterrado. Pues estaba la policía secreta, estaba este asunto político de cuidarlo, ¿no? Es decir, ya no te golpeaban en la calle, metían a una patrulla y te golpeaban en los sótanos de la PGR, pero ya no era en la calle, te toleraban. Pero con la famosa policía secreta, bueno, pues te buscaban, y entonces ahí venía la represión. Sí, sí existió sin duda, pero bueno, estaba manifestada en otro sentido. Vamos directo a la novela. Tomé en realidad muy pocas notas porque, porque es un proceso de 3 o 4 meses en la vida de este personaje, más o menos detallada, donde nos deja hacer nuestros propios juicios, donde nos comparte sus vivencias, quizá, y creo que por ahí lo buscó. Por eso se llama la novela así, de perfil, porque es un perfil lo que estamos viendo. No es no es una biografía, mucho menos es una radiografía, es solo un perfil, pero en ese perfil se colaron estas situaciones. En ese perfil entro yo y mi juventud, en ese perfil entró mi padre, en ese perfil es probable que la adolescencia de mis hijos siga teniendo que ver con ese asunto. Algo que me llamaba la atención, creo que lo anoté ahorita por acá también, en mis notas, como si esta novela, en la parte real, en la parte histórica, transcurrió en 1960. Entonces tenemos 40, 60 años ante este 2020, 2021, 60 años, y el país sigue relativamente igual, ¿no? No hemos modificado, como esos grandes cambios en realidad sí son procesos mucho más lentos. Tomé del inicio de la novela, dice: detrás de la gran piedra y del pasto está el mundo en que habito. La gran piedra como esa piedra fundacional. No es una novela de carácter mítico, espiritual. Sin embargo, como ya lo he dicho en muchas ocasiones anteriores, al ser humanos, lo espiritual y lo mítico viene en nuestra propia naturaleza, se expresa sin ninguna duda. La gran piedra es este lugar de origen, esta fundación en el caos eterno, en el caos de la nada. Caos justo significa desorden. En ese desorden, mi referente es esta piedra. De aquí soy. Es el génesis de la novela. Insisto, para un chamaco que en ese momento, para un autor que tenía 20 años, si lo intuyó, maravilloso. Si lo trabajó y lo sabía, maravilloso doblemente. Detrás de la gran piedra y del pasto está el mundo en que habito. Siempre vengo a esta parte del jardín. Otra vez, ese jardín seguramente como una referencia mítica al Edén.
Siempre vengo a esta parte del jardín por algo que no puedo explicar claramente, aunque lo comprendo. Y otra vez, este ser humano joven, en su biología, en su historia, puesto en una realidad, puesto con una referencia espacio-temporal, que no acaba de explicarla, pero que la intuye. No sé qué vine a hacer, pero algo vengo a hacer. Lo comprendo. Violeta ríe mucho porque frecuenta este rincón. Eso me parece normal. Violeta es mi madre y le encanta decir que no estoy del todo cuerdo. Por esta parte divertida, por esta parte creativa, por esta parte, dice él que está enfermo de desobediencia. Quizá ese sea el asunto, el gran regalo de las generaciones jóvenes. Esa desobediencia que poco valoramos, pero que al final de cuentas hace mover al mundo. Ahora debo regresar a la casa porque de lo contrario Violeta me llamaría y no tolero cosas así. Seguro, aquí está lo que les digo, soy desobediente por naturaleza, quizá por la época, porque la adolescencia es ese proceso. Dice Virginia Blanes, aquí lo tenemos guardado en el canal de Master Vidal, en las cápsulas que se llaman Amar sin dolor, que la adolescencia es un proceso espiritual que nos permite rearmar, recapacitar los traumas que vivimos en la infancia. Fíjense qué desperdicio de la adolescencia, porque si sufrí alguna cosa en la infancia, en la adolescencia lo puedo resolver. Por eso la adolescencia tiene este carácter de reacomodar las cosas, de enamorarse, por ejemplo, de entregarse para satisfacer, para curar posibles situaciones que se originaron acá. Pero si nuestra sociedad, nuestra familia, traumó en la infancia y luego en la adolescencia vuelve a traumar, pues tenemos una sociedad así como la que habitamos. Seguro soy desobediente por naturaleza. Por ejemplo, hace un rato Humberto, que es el papá, me pidió que comiera con orden, sin mordiscar aquí y allá. No le hice caso, pero acepto que diga ese tipo de cosas. No por nada es mi padre. Es grande, es muy bello el inicio, porque desde el lugar de la piedra y de este génesis existencial significaría este nacimiento frente a lo que voy a elaborar en el mundo, frente al darme cuenta de que estoy puesto aquí para algo, lo va cerrando poco a poco a nivel sociológico y va diciendo, ok, tienes papá, tienes mamá, eres rebelde por naturaleza, ¿cómo me muevo entonces? Empieza esta famosa lucha con la existencia de cómo manejo mi libertad o la libertad tan grande que anhelo, cómo dialoga con este orden de no por nada es mi padre. En la página 54 es un texto que tiene 350 cuartillas, es una novela amplia, entonces digamos que como a la cuarta parte de la novela se enfrenta a nuestro personaje en una parranda, en una fiesta, que él engaña a los papás diciendo que es una fiesta un poco fresa, un poco sencilla, y en realidad agarra un muy buen desmadre, para hacer una narrativa, me parece que mucho más objetiva y acorde con el personaje. Él bebe, pero no es un borracho. Él bebe, incluso bebe ligeramente, y eso nos permite, desde su conciencia, creerle con mayor claridad el mundo que está viendo. Bueno, hay una parte muy fuerte porque se enfrenta en un prostíbulo, en una casa de citas, que por fuera, dice, no parecía absolutamente para nada un prostíbulo, parecía una casa normal, esos huecos que antes había en la Ciudad de México, no sé si sigan existiendo, donde adentro estaban las prostitutas, unas prostitutas como cuadro de estos de los franceses, se me escapó, de Toulouse-Lautrec, por ejemplo, con unas prostitutas tristes, tal vez un cuadro de Egon Schiele, estas prostitutas acabadas, estas prostitutas pues desveladas, que llegan los clientes, los jóvenes que no traen dinero, y entonces, bueno, pues, ¿qué? Se enfrenta a una de ellas, se quedan quietos, el diálogo se suspende, se miran la prostituta y él, el tipo recarga la mano en la pared, así como acorralando a la prostituta. Y dice, me parece que musito a él mismo, me parece que digo en voz muy baja o que estoy pensando, no tiene la diferencia. Me parece que musito a la prostituta le diría, eres gorda, la pintura se te ha corrido, el pelo te cae grasoso sobre la frente, tu camisa está sucia y le faltan dos botones, te rasuraste mal las piernas, las pantaletas no te quedan,
deben oler mal, pero estúpida de los mil diablos. No cesas de atraerme, aunque tu mugre mirada se esté burlando despiadadamente de mí. A mí lo que me parece maravilloso es no cesas de atraerme. Eres horrible, eres una bruja, me dan ganas de salir corriendo, pero eso horrible que está en ti, no sabes de qué manera tan profunda me llama la atención. Híjole, es una gran pregunta. ¿Qué es la naturaleza? Ahorita me voy a acordar del nombre de nuestro poeta mexicano que decía, el problema con el erotismo, el problema con la pasión amorosa es que vamos envejeciendo. Entonces, tiene unos poemas, Elías Nandino, te recomiendo que lo revises. Él decía, es terrible ser un viejo, tener ganas de hacer el amor y no poder, cuando menos con la misma situación, ¿no? Él decía, ok, entiendo lo de enamorarse de la viejita y vivir bueno, él era homosexual, entiendo de enamorarse de la pareja y vivir en plenitud y largo tiempo, pero entonces, ¿por qué la naturaleza no me quita las ganas? ¿Por qué mientras me hago viejo, no se hacen viejas también mis ganas? ¿Por qué me siguen gustando en el caso de Nandino, de haber sido a los 70, 80 años? Paz también tiene por ahí un poema bellísimo. No es mi culpa. Socialmente incluso puedo parecer hasta perverso si de pronto digo que me gusta una niña, voy a ponerle asunto legal, de los 18 años. ¿Qué hago yo? ¿En qué parte de mi naturaleza me extirpo la situación de decir, güey, tengo 70, 80 años y me gustan las chavitas de 20 años y me gustan sexualmente? No me gusta mi nieta, ni apetezco ese punto para nada. No, lo tengo muy claro. Pero en la naturaleza, las amigas de mi nieta, con todo gusto, si pudiera, eh, les caería encima. ¿Por qué, se preguntan Andino, la naturaleza no ha sido tan sabia para que ese gusto de manera biológica también se vaya denigrando? Para que literalmente el asunto sea, pues me gustan quizá las de mi edad o incluso me dejan de gustar. Se ha desgastado el asunto y ya no me gustan. No pasa eso. En la naturaleza humana está puesto ese elemento. Acá lo mismo. Acá el personaje está viendo esta prostituta y, y le dice estas cosas. Hueles mal, eres horrible, pero me atraes brutalmente. El hombre estamos destinados a esas dos partes. El la buena moral, el buen gusto se han encargado de separarlas y de distorsionar de una manera espantosa esta división entre las cosas sagradas y las cosas sacras, ¿no? Y las cosas del mundo. No sería posible, digo, no voy a cambiar un ejemplo, pero estamos como si, claro, fuéramos a un concierto, Bellas Artes, a escuchar una orquesta importantísima con obras clásicas maravillosas y saliendo caminamos 4 cuadras y nos vamos a unos tacos de cabeza con salsa picosota y unos refrescos de colores, unos refrescos con harta azúcar, así. Y las dos experiencias sagradas y las dos experiencias valiosas y caminamos ahora no se puede, pero caminamos por una vieja ciudad, de una vieja calle del centro, entre las prostitutas mal pintadas, entre esas voces terribles, violentas, y a las dos encontrarles la belleza, y las dos son atractivas, y las dos son parte del hombre y de la vitalidad del mundo. Si aceptáramos esa situación, creo que el mundo sería mejor. Bueno, pues aquí se enfrenta el personaje a esta terrible situación. Adelante, en la misma hoja dice, quisiera largarme, pero no puedo dejar de verla y de pensar en Violeta. Y aquí fue profundamente sacudidor porque Agustín va al interior, a la psicología de sus personajes, a lo que finalmente todos hemos vivido, que no es tan fácil de comentar, ¿no? Es muy impresionante cómo en la prostituta, y es muy profundo psicológicamente, que la prostituta vea la cara de la madre, porque corresponde con la edad, porque también corresponde con aquella situación freudiana de pues a la mujer que quiero amar físicamente en una muy buena etapa de mi existencia es a mi madre. A mi madre me gustaría hacerla mi mujer, me gustaría que fuera mi esposa, pues, en ese sentido, y lo mismo funciona para las mujeres con respecto al papá. Quisiera alargarme, pero no puedo dejar de verla y de pensar en Violeta, que se recargó sobre la palma de su mano con aire de extravío,
y estuvo lejos de todo mientras yo me divertía y buscaba fantasmas alrededor de la mesa donde los dos agonizábamos inexorablemente. Y la sangre empieza a recorrer mi cuerpo con fuerza desquiciante. ¿Ven? El bullir, perdón, es el término, de la sangre. Soy un monigote, soy un monigote mudo que camina lentamente hacia ella. A estos órdenes naturales, ese monigote que vivimos con fuerzas que nos superan, con esa fuerza de la pasión, con esa fuerza de la que en términos clásicos habla, por ejemplo, Calderón de la Barca, con esa fuerza hamletiana, con ese asunto de tendencia, de proteger, de amar, en la sexualidad, de belleza, de lujuria, que pareciera que nos rebasa. A eso me refiero cuando Nandino dice, esta naturaleza que es más fuerte que yo, ¿cómo la coloco? ¿En dónde la trabajo? ¿En dónde la acomodo socialmente para no ser un castigado, para no ser un paria? También la tenemos trabajada con algunas cápsulas aquí en Charles Bukowski, ¿no? Que el precio de esa pasión relativamente el mismo camino debió generar el Marqués de Sade, es su existencia social, es decir, entrego la vida a esa sangre que me llama, a eso que me atrae, y socialmente mi vida es un fracaso, como en el caso de Bukowski, posiblemente de Sade, creo que sí, seguramente, o estas vidas de los grandes artistas entregados a sus propias pasiones. Te hablo de Egon Schiele, este pintor austriaco que murió muy joven y murió pobre y murió condenado porque una de sus modelos posiblemente llegó a tener relaciones sexuales con esa modelo y se enamoraron, era su hermana pequeña, su hermana biológica. Cuando no hay una comprensión de este elemento, pues viene un poco, viene un mucho, mejor dicho, esta sacudida, este latigazo social que en el caso, como te digo, de Shai, pues destruyó su obra, literalmente la estalló. Bueno, pues ese monigote que soy ante las fuerzas de la vida está puesto en nuestro personaje, esa relación con la mamá y cómo lo explico, cómo lo trabajo, cómo lo acomodo. Tremendo. Porque además, el otro, ahí sí ya en un contexto social y un asunto socioeconómico, ¿cómo hablo de eso? ¿No? Cómo, no sé, bueno, yo, por ejemplo, lo hago con mis alumnos, decirles que de adolescente, y hasta eso tampoco tiene que hace mucho tiempo, en mis sueños había algo súper interesante. Yo soñaba con la imagen de mi mamá, como una mujer ahí puesta y arreglada, lo que quieras. Y después sabía que cuando veía que era mi mamá, entonces como que el asunto sexual se apartaba. Es decir, yo sentía atracción, veía un vestido moviéndose, por ejemplo, unos zapatillas, y luego me daba cuenta que era mi mamá, y en el mismo sueño hacía como no, lo movía, lo ponía del otro lado. Y muchas veces, esto me ocurrió relativamente hace todavía algunos años, hace 3, 5 años quizá, soñaba que estaba tocando a una mujer a lo mejor conocida o a lo mejor desconocida, pero estaba, hagan de cuenta, desnuda en mi cama y yo la estaba tocando y le estaba besando los hombros o las tetas o el ombligo. Estábamos en un asunto amoroso. Siempre ha sucedido así en mi sueño, evidentemente, a punto de entrar en ella, en el sueño, a punto de generar la penetración, el acercamiento total, cuando levanto la cara, en muchas ocasiones, no siempre, en muchas ocasiones en esa imagen aparecía la cara de mi mamá. Maravilla de la vida, ¡pum! A despertar. No crean que despertaba con pesadillas y monstruos, simplemente despertaba. Afortunadamente ya afuera tuve mucha información como para decir, a ver, ok, no estás loco, no pasa nada, relájate, tranquilo. Ahí me ayudó muchísimo la lectura con este proceso, porque este sueño lo traje desde adolescente. Eh, entonces, ha sido muy interesante cómo entonces no termina de pasar, es decir, ni en sueños me he dado el permiso, si es que hay un control sobre eso, de penetrar a la imagen de mi madre. Jamás. Pero afuera no era sencillo, ¿no? No, afuera tampoco era tan sencillo ver y decir, güey, este, no, ¿por qué sueño con eso? Alguna vez en sexto año de primaria, no voy a decir el nombre por si un día lo ve, tuve un compañero en ese sentido muy atrevido. eh, Creo que sí pagaba un poco en términos emocionales el costo de lo que les voy a compartir, pero él, a partir de que yo era un niño bastante chido con la tarea, él me invitaba a ayudarle a hacer la tarea, no a hacérsela,
pero me invitaba a su casa a que le ayudara a hacer la tarea y me citaba exactamente a las 6 de la tarde. Entonces yo le decía, no, güey, hagamos la tarea más temprano. Y a las 6 estamos jugando fútbol. Me decía, no, güey, porque a las 6 de la tarde se baña mi mamá y quiero que la veas. Y Dios santo, la mamá, no me acuerdo bien, hoy lo entiendo, pero comparada con la mía o con las demás señoras de mis amigos, la mamá era un bombón. Era una mujer más alta que el normal, todavía como joven, se arreglaba maravillosamente y yo podía ver que en las reuniones las demás mamás era muy notorio la belleza o la distinción de la mamá de este muchacho. Bueno, este chico ya lo sabía y además lo compartía, cuando menos conmigo, no sé si con más personas. Yo no cargaba la culpa de ir a ver a la señora. Y sí, en efecto, además salía en toalla, un par de ocasiones me tocó verla desnuda, fue muy impactante, pero el asunto era él, ¿no? ¿Cómo lo vivía? No teníamos elementos para platicarlo y para hablarlo abiertamente. ¿Cómo lo viviría mi compañero, ¿no? ¿Qué se requiere, más allá de perversión o no, justificar el gusto de su propia madre con un amigo? La mamá ni en cuenta de ese proceso, evidentemente, ¿no? Ni con él ni conmigo. ¿Quién sabe qué sería de la historia de estos maravillosos personajes? Bueno, pero al punto que voy es a que este sueño que te platico ahora yo mismo con la mía, con la imagen de mi propia madre, mi mamá no está enterada de eso. Jamás le he comentado ni como curiosidad, ni ahora que ella tiene 70 y tantos años, jamás he dicho, mamá, pues yo soñaba contigo. Y ya, sigue. No digo que ahora me mandara a confesarme a la iglesia, evidentemente no, pero no sé si en este momento, con un círculo social, el común sea una cosa así como muy sencilla, como decir, normalmente cuando he platicado esto, el comentario ha sido ser señalado como perverso, en plan de cotorreo, sin duda, pero ser señalado como perverso. Alguna vez leí que los que señalan en realidad se están identificando. Cuando alguien te señala y te dice, pinche cochino, pinche marrano, en realidad te está levantando la mano para decir, yo soy igual, así que eso me ayudó y me calmó muchísimo. Bueno, ok, en ese nivel tiene esta novela, imagínense, ahora de una manera súper divertida, este, de esas risitas a veces francas, pero de esas otras risitas que sabes que te estás riendo de una cosa que no está linda, que no está chingón y que sin embargo ahí te está dando lata. Más adelante en la página 146 dice el personaje, me siento arder y ni cuenta me doy de cuando alzo mi puño y lo dejo caer con toda mi fuerza sobre su frente. Keta aúlla histérica y me muerde un antebrazo. Con la otra mano sigo golpeándola, rabioso, sudando, sin sentir mi mano, sin sentir su cara, su cuerpo, sin sentir los golpes y la mordida dolorosísima que me está dando. Solo siento que con cada golpe recobro más y más la erección, hasta volverse dolorosa, hasta volverse grotesca, cubierta apenas por los calzones. Estos tipos que son en el lenguaje violentos, no groseros, pero sí humillan, en el plan del cotorreo, no es necesariamente un bullying, pero sí estaba en esta generación, yo lo viví, estarse chingando constantemente. En términos sociológicos, dicen algunos estudiosos que tiene que ver con sociedades que han sido sometidas, que han pasado por términos de esclavitud, que han tenido por encima otro grupo cultural. Es decir, en los cuentos en algunos de Rulfo, cuando se burlan de las autoridades, es un poco lo que los godines hacen burlándose del jefe o de la secretaria que tuvo éxito. Pues se acostó con aquel cabrón o le ponen apodos al jefe, el jefe no está enterado del apodo que le dicen. Es un poco como liberar la presión que tiene sobre mí el poderoso. Como no me puedo revelar abiertamente, como no puedo hacer la revolución, como no cambio la estructura, entonces en cortito con mis compañeros, con los que son como yo, me burlo de los asuntos superiores o a veces entre nosotros. Carlos Fuentes tiene una obra de teatro que se llama El tuerto es rey, que define justo eso, ¿no? En el mundo de ciegos, el tuerto es rey. El que tenga un ojo, ese ya. En el mundo de los normales, ese güey sería el ridículo, pero en el mundo de los ciegos, él es el rey. Él es el efectivo, el que ve siquiera la mitad de las cosas. Este encuentro no genera una relación de noviazgo, no genera una relación romántica, se violentan mucho con las palabras, juegan con el ingenio,
no se atreven a decir vamos a acostarnos y vamos a hacer el amor y vamos a disfrutarlos hasta que relativamente los sueltan y se dan cuenta de que su pasión los ha llevado para allá, no está erotizada, no es divertida y aquí viene lo brutal hasta que aparece la violencia. Y entonces le tiene que pegar y la otra lo tiene que morder y después de eso se meten a hacer el amor y tienen relaciones sexuales. Básicamente ella de una manera mucho más activa y él está un poco, entre toda la confusión que trae, está un poco a la expectativa, está un poco en qué le pasa al mundo, de qué se trata porque nadie me lo ha explicado. No podría decir que su relación sexual es agradable, no podría decir que fue amorosa, pero tampoco podría decir que fue la peor. No le fue nada mal en esa famosa primera vez mundana, abierta, con una desconocida que conoció en una fiesta, que es famosa, que es atractiva, pero que a lo mejor desvela cuando digo desvela, yo tengo en ese momento, en ese asunto de las relaciones sexuales, quizá por eso este libro habla tanto de mí o me identifico tanto, porque mi primera vez también fue todo lo contrario a lo que yo creí o a lo que yo escuchaba. Y resulta que cuando fui preguntando, esa primera vez sexual en realidad nadie o casi nadie la ha tenido de manera ideal, ¿no? Casi nadie. Ha sido traumática, ha sido violenta. Entonces yo lo que desde hace tiempo me preguntaba era, ¿por qué seguimos insistiendo? ¿Por qué seguimos mitificando esa experiencia y no la llamamos como es? Como sucede, como en la realidad se manifiesta. Pensaba en esa y pensaba en la famosa luna de miel. Mi luna de miel fue espantosa porque la que fue mi esposa se enfermó del estómago, muy feo, muy delicado, y pasamos una noche, una luna de miel horrible cuidándola. Yo me acuerdo bajar a la playa solo a tomarme ahí un par de tragos en mi luna de miel. Y ahí en la cama tomando suero porque estaba absolutamente descompuesta. El viaje de regreso fue una pesadilla. Entonces la puta luna de miel no es cierto. Y cuando voy acercándome y pregunto, muchas lunas de miel no tienen eso. Estaban preocupados, estaban embarazadas, estaban preocupados por el dinero. Se habían peleado o había reclamos de celos. Hubo alguien que conocí que en la luna de miel rompieron. Se fueron a la luna de miel y a las 3 de la mañana de la luna de miel se regresaron a sus casas y jamás se volvieron a ver. Entonces, horrible, pues. ¿Cuántas de estas cosas? No dudo que haya algunas que son maravillosas, pero si andamos buscando esas, nos encontramos con realidades muy fuertes. Creo que mucho de eso a partir de lo que viene en el texto, que es que no aceptamos, que no hemos acabado de sanar esa parte dolorosa que ahí está, que la quito con ingenio. Hay muchas partes donde de manera terrible, y hace 50 años, el texto de Perfil de José Agustín me recuerda a este autor gringo, que también hay una película, a Preston Ellis, donde el personaje finalmente sí asesina a los tipos que les piden lana, o asesina a las prostitutas que contrata, ¿no? Ya un tipo depredador de su propia sociedad. Acá no llegamos a este nivel porque él tiene tercero de secundaria, pero él acepta cuando llega su amigo, el vecino este madreado, y dice, puta, ahí viene este güey a pedirme cosas, güey, le acaban de pegarse, es solidario, y a ti te interesa más irte a ver a tu novia que ser solidario con este güey. Y el cuate dice, sí, y me dan ganas de vomitar cuando le veo la sangre a este güey. Ante la humillación de otros de sus amigos, también él dice, no mames, qué nefasto, cabrón, qué nefasto ser solidario, qué nefasto soportar a este güey al que me digo su amigo, a este güey al que le digo que es mi primo favorito, uno de mis primos chidos, en realidad me caga la madre, no lo soporto, esto al interior de mí, si pudiera molestarlo, si pudiera humillarlo sería muy bueno. La novela arranca con estos tipos en una pequeña fiesta, 4 o 5 cabrones que están viendo revistas pornográficas, cada uno se va a su espacio a masturbarse y nuestro personaje ve que vienen los papás de la casa y no es para avisarles. Se escapa, él deja llegar a los papás y el cuate se escapa y al otro día muy divertido pregunta cómo les fue y entonces ya viene, no, pues a mí me agarraron literal con las manos en la masa y todo el desmadre y castigos, cómo él disfruta ese proceso donde castigaron a sus amigos en lugar de la solidaridad, porque él trae esa violencia que en esta sociedad, atención, si la ponemos en la sociedad de los 60, no tenía escape. No había manera de dónde poner esa hasta que sucede el 2 de octubre. Sé que me estoy aventando un asunto muy prolongado, con muchísima falta de una explicación sociológica, que habría que llenarlo, pero sí está ahí. Si no tengo dónde poner esta energía negativa,
estos dolores que traigo ahí guardados, por más psiquiatra que sea mi papá y por más alivianada que sea mi mamá, si en el fondo sé que le aburro a mi mamá, que cuando yo digo con un tema importante que quiero compartir, ella dice, ay, qué hueva. Bueno, sí te entiendo, pero ella quiere resolver sus propias cosas. Mientras no pase eso, es muy probable que estemos invocando estos asuntos sociales complicadísimos, ¿no? Estoy hablando de la represión del 68 y hoy estoy hablando de nuestras muertas, de nuestros feminicidios, de nuestras muertes y nuestras guerras con el asunto del narcotráfico, con una brutal delincuencia que va crece y crece y crece y cada vez más violenta, porque no hemos tenido tampoco el desahogo en qué espacio sano podemos liberar esas situaciones. El chavito, cuando nuestro personaje habla de que cuando él era pequeño tenía enuresis, ¿qué debe ser? O enuresis, perdóname, enuresis. No puse el acento, enuresis. En mi diccionario de enfermedades de carácter psicológico encontré que la enuresis, que es el control, el descontrol de los esfínteres, sobre todo con respecto a hacer pipí, a orinar, él lo manifiesta ya grande como bueno, también incluso para defecar, se sentaba ante el váter o en el váter y podían pasar horas, ¿no? Y sobre todo el problema que tenía con la orina y que de niño mojaba la cama. Bueno, pues la enuresis tiene que ver con el sentimiento de culpabilidad y aislamiento en un niño que no se atreve a vivir más su vida. Un niño que tiene una represión para ser quien es. Paradójico porque nuestro personaje va a nacer en una casa verdaderamente abierta, verdaderamente alivianada, con una mamá sí muy neurótica, un papá también neurótico, un papá que no acaba de definir, que trae un pasado en el que se arrepiente constantemente, un papá y una mamá que se encuentran en una relación que es Violeta y Humberto se unen a partir de carencias, no del convencimiento, y que tienen muchos sueños que después cancelan para generar la familia, y que eso genera culpa. Si el tipo dijo, ok, pues yo tenía sueños de irme a Europa y la mujer, yo también tenía sueños de viajar, pero bueno, ahora tenemos hijos y los vamos a querer mucho. No es cierto. Sí los quieres mucho sin duda, pero a un precio muy alto, el precio quizá de tu propia felicidad. Si no sanas eso de manera clara, esa violencia, ese alejamiento con los hijos siempre está. Bueno, el personaje lo vive así, dice, como un aislamiento, como un niño que no se atreve a vivir su vida. Hay un conflicto de separación brutal en relación a la sexualidad y papá, la sexualidad con respecto al papá. El conflicto freudiano clásico está expuesto de manera perfecta en este momento, porque nuestro personaje sabe que está enamorado de Violeta, de su mamá. Lo sabe, no lo va a decir nunca. Y sabe que en todo caso, negociar con el papá, sabiendo que es su mujer, bueno, órale, pero él sabe que papá no está haciendo feliz a mamá. Y quizá eso como niño genera un trauma importante. Mamá, yo te podría hacer feliz, nada más que chingale, tengo 10 años. No, ni te puedo mantener, ni me puedo meter a la cama contigo, pero yo te quiero mucho más que mi papá, hijo de su puta madre que no te sabe apreciar. Ahí está el elemento que descompone la estructura interna. Papá no se ocupará más de mí. Sigo con el asunto de la enuresis. Posicionamiento ante el nacimiento de un hermano menor. Miedo del niño a no ser protegido por el padre en un conflicto relacionado con los ancestros. Bellísimo, pues, la descripción de la enfermedad y un gran tino de José Agustín de marcar que su personaje se hacía pipí en la cama, porque significa todo eso. Esa generación sesentera en un país todavía demasiado tradicional, en un país todavía demasiado atrasado. Hoy que estamos ya estamos en el 21, en el 2021, pero todavía con este asunto de la pandemia que se generó el año pasado, pueblos que cerraban, ¿no? Pueblos que no permitían el paso de los turistas. Literal, así rancheros con rifle y escopeta que pensaban que el COVID venía, pues, no sé si en las llantas del carro, pero sin ninguna situación de manera social, natural, básica, no, seguimos teniendo un pueblo muy atrasado con respecto a todo, básicamente, ¿no? Al asunto de derechos humanos. ¿Cómo en este conflicto territorial de mis ancestros, cómo establezco esto? Yo daba clases hasta hace poco en un municipio del Estado de México donde era bien interesante porque todavía de manera radical estaban las fiestas
de los bautizos o de las primeras comuniones, ya con mis alumnos con celulares de manzanita, con la marca de la manzanita, ya conectados a internet, estudiando contaduría o estudiando ciencias de comunicación, me refiero a estas situaciones virtuales, computación, por ejemplo, sistemas computacionales, el nieto pensando, un hermano que está estudiando sistemas computacionales frente a un abuelo y una abuelita todavía con botas y sombrero y viniendo del rancho y escuchando la música que ellos escuchaban. Yo les decía, ¿de qué hablas con tu abuelo? Sabes que está el abuelo ahí, pues, y que es el papá de tu papá o el papá de tu mamá, pero ¿hay algún acercamiento con el abuelo? ¿O esta generación se ha quedado ahí atorada? Pues el abuelo corrige, el abuelo dice cómo te vistes, el abuelo regaña. ¿Qué de esos abuelos ha ido caminando en el tiempo para tener un contacto neto, real, con la generación actual en el sentido de la juventud y también esta generación que ha estado haciendo? Hay un rompimiento bien importante, hay un rompimiento bien interesante, ¿no? Que seguramente también ha dado cosas verdaderamente interesantes. Chicos en camionetas maravillosas, con teléfonos carísimos, escuchando música de banda a todo volumen, por ejemplo, bebiendo whisky. Esa es una mezcla interesante de este proceso que se tiene que dar. Pero otra vez, la novela refleja que si no se da de manera sana, que si no se da de manera positiva, es muy probable que nos deje lastres, es muy probable que nos deje cosas que se quedan arrastradas en el camino. Y finalmente, el último comentario que tengo de esta divertidísima novela, en un realismo maravilloso, nada aburrida, que nos hace reflexionar, que la acompañamos y nos acompaña en este proceso de aprendizaje y de gozo de la lectura. Lo que mencionaba hace rato, el contexto de la población ante el abuso de los granaderos y después el del taxista ante la madriza del chaval en viaducto. Se entiende entonces a la perfección del asunto de 1968. Ese, lo han trabajado también, Fuentes lo trabaja, se me está escapando alguien que estoy en su cacería para traerte una novela también de ese maestro, donde cómo se combina este México rural con este México de la modernidad, con este México que en ese tiempo, en los 60, va también a sufrir un cambio radical socialmente con el asunto del 68. Mi padre, que estuvo metido ahí de manera muy, muy cerca, el gran dolor del 68, o cuando él regresó, él estuvo fuera de México en el 68, pero cuando regresó el gran dolor de él fue cómo nadie hizo nada al otro día. Es decir, matan a unos estudiantes, se sabe en el mito, en las voces que corren a nivel de la ciudad, lo brutal que fue ese elemento y cómo al otro día no pasa absolutamente nada. Todo el mundo se va a su casa, pues porque teníamos una generación que incluso en el fondo estaba pensando que lo merecían los jóvenes de esa época, por revoltosos, por soñadores. Y después, en el México más extenso, pues viene una generación después muy complicada con respecto a las drogas, a la apatía, al cinismo político. Me estoy refiriendo al asunto de los 80, que poco a poco al final de cuentas se ha ido abriendo también al mundo. Entonces, bueno, venga, gracias por acompañarnos con De Perfil de José Agustín. Si la leíste, pues espero que la información que te comparto, bueno, pues te haga sentido, te permita ampliar tu panorama, hacer otros conectivos con otras lecturas. Y si no, bueno, pues venga, te estás perdiendo un enorme manjar, un plato verdaderamente valioso e importante en nuestra historia. Es decir, estás vivo en este momento, seguro, y por eso la estás viendo. Me refiero a que digo, ahora con este asunto del Internet, puede ser que esta cápsula la vea alguien cuando yo ya no esté existiendo en este planeta. Hoy voy a dar la fecha para salir de esas broncas. Hoy es lunes 4 de enero del año 2021. Pero bueno, si no, tiene que ver. Si no, este texto tiene que ver por más 60 años que hayan pasado. Me parece que a mí me emociona mucho cuando estos textos, cuando soy testigo vivo, caminante, junto con el proceso de estos textos que van reflejándonos, que están creciendo y se están haciendo viejos con nosotros, viejos para quedarse, y de esta paradoja enorme y maravillosa que son
viejos en el tiempo, pero en realidad que no envejecen. Es una joya literaria de perfil. Me siento, a nivel personal, me siento muy emocionado. Estoy en un proceso de mi vida en el que estoy muy emocionado del joven que fui, del joven adolescente que fui. Hice muchas pendejadas, entre ellas me pasé mucho tiempo bebiendo alcohol, lastimé a muchas personas, tuve relaciones con las chicas, algunas de ellas que seguramente no las volvería a repetir en ese sentido. Todavía hoy pago consecuencias de ese proceso, pero atrás de eso había un adolescente con ganas de amar, había un adolescente entregado, había un adolescente como en la novela cuando está con los universitarios, así, sorprendido del mundo, un testigo fiel, amoroso, entregado, admirador de los procesos que sucedían afuera, tanto en lo pequeño, en mi casa, las relaciones de mis papás y de mis hermanos, con el mundo. Yo me memoricé, trabajé con mucha profundidad, diría que casi soy o fui, porque lo he abandonado, un experto del 68, de los procesos que ocurrieron en el 68, cuando yo en el 68 tenía 2 años. Entonces, eh, ese plus le veo también a la literatura, que me está dejando en paz, me está permitiendo reconocer que había un adolescente noble, inocente, maravilloso, bello en mi existencia, y reconciliarme con él me permite revisar eso, que tengo una adultez en la cual también me permito admirarme de las cosas, me permito admirarme de cuando estoy en una relación amorosa, disfrutarlo muchísimo, no se diga la relación con mis hijos, con mi profesión, con estos trabajos, que eso fue forjado y fue trabajado por un adolescente amoroso que todavía está guardado aquí y que hoy me hace una maravillosa representación en De Perfil del maestro José Agustín. Soy Marco Vidal, estoy para servirte. Nuestro canal es Master Vidal en YouTube. Acabo de inaugurar una entrega, normalmente no hago estos comerciales, pero acabo de inaugurar una entrega que se llama Redacción Sencilla. Entonces, si quieres escribir, si quieres pasar el tip a alguien de tus hijos, a algún chaval que digas que tiene problemas con el asunto de escribir, pues creo que me caracterizo por generar una explicación sencilla. Entonces ya hay una cápsula aquí que se llama Redacción Sencilla en el mismo canal. Bueno, pues si me ayudas a recomendarlo, si te es de utilidad, para eso básicamente es eso. Si te es de utilidad, venga, pues úsala. Muchísimas gracias y busca por medio de la literatura sanar tu pasado, encontrarte con tu pasado. No sé si sanarlo, encontrarte con tu pasado y esas reconciliaciones te van a dejar esta, esta sonrisa en el rostro. Chao.